a todas y todos. Sabéis que el presidente ya ha hecho unas declaraciones al respecto de los resultados de la encuesta de población activa del segundo trimestre de este año. Vamos a ampliar un poquito más la información y, sobre todo, destacar los datos más importantes de este segundo trimestre para nuestra región, en el que, evidentemente, ha habido un fuerte crecimiento del empleo pese a las dificultades que se están viviendo a nivel de Europa. La cifra más destacable, sin lugar a dudas, es la ocupación, con 17.100 nuevos empleos en Extremadura. En total, 414.500 personas trabajando en nuestra tierra. Tengo que decir que el paro en este trimestre ha descendido en 9.800 personas, situándonos en un total de 83.300 parados en Extremadura. La tasa ha descendido 2,5%, con lo cual tenemos una tasa ahora del 16,73% en nuestra región. Tanto el paro como la ocupación, hay unas protagonistas indudables que son las mujeres extremeñas. Tengo que decir que este trimestre crece el empleo femenino en 9.000 nuevas trabajadoras. En total, en nuestra tierra hay 180.400 mujeres trabajando, la cifra más alta de la historia. Esto es una cifra muy buena, con lo cual nos alegramos. Nunca ha habido tantas mujeres trabajando en Extremadura. Un 97% del empleo creado en este trimestre es precisamente de mujeres, en este caso. Y la tendencia se confirma en la tasa también interanual. El paro baja en el año el 100% en cuanto a mujeres y el 64% en este trimestre. También los jóvenes tenemos datos muy positivos. En cuanto al trimestre, 4.845 jóvenes ocupados más en nuestra región, y en cuanto al dato interanual se sitúa en 9.475 los ocupados más en cuanto al año. La tasa de paro juvenil desciende hasta situarse en un 25,9%. 7 de cada 10 nuevos empleos pertenecen a jóvenes o mujeres. Eso es un dato muy relevante. En cuanto a la convergencia a nivel nacional, tenemos que decir que este trimestre Extremadura somos la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento tanto de ocupados como de activos del país, por detrás de Baleares, y gracias a esto pues reducimos un punto diferencial la tasa de paro con la media española hasta los 4,2 puntos. Y si pasamos ahora a detallar los sectores, destaca el crecimiento de los 17.100 nuevos empleos que se producen íntegramente en el sector privado. Por sectores se han creado 10.300 nuevos empleos en servicios, 5.600 en agricultura y 1.500 en construcción. En la industria baja en 400. Este fuerte crecimiento del empleo privado viene acompañado también de contratos indefinidos. En estos momentos, 7 de cada 10 trabajadores de la región tienen un contrato indefinido. Y en cuanto a autónomos, destacar que crecen en el trimestre 5.200 autónomos, situándonos hasta los 76.500 autónomos. Se aproxima a la cifra que tenemos registrado en Seguridad Social y que pertenece al paro registrado, que son unos 82.000. Y bueno, estos son los datos más relevantes que queríamos compartir con vosotros. En resumen, yo quiero decir que en Extremadura están trabajando 414.500 personas, con un fuerte crecimiento del empleo privado, y 7 de cada 10 trabajadores tienen ya un contrato indefinido. Y un dato que siempre nos alegramos desde este Gobierno y que queremos destacar es el número de mujeres que están trabajando en nuestra región, una cifra histórica. Esto, al fin y al cabo, está demostrando el dinamismo que tiene el mercado de trabajo extremeño,
demuestra la fortaleza tras la crisis sanitaria vivida, puesto que consideramos que las medidas que se han impulsado, pues las medidas anticrisis, la respuesta que también ha dado Europa y sobre todo el esfuerzo de las empresas, de los autónomos, de las cooperativas, de las trabajadoras y los trabajadores extremeños ha tenido su recompensa. Son datos buenos, desde aquí queremos felicitar a todos ellos por el esfuerzo que se ha hecho, pero si en algo se caracteriza este Gobierno es precisamente por la prudencia. Y teniendo en cuenta que las perspectivas para Extremadura son buenas, son muy positivas, pues por las inversiones que se van a implantar en nuestra región, las nuevas inversiones que están llegando, queremos ser cautos por los efectos que puedan tener en los próximos meses la inflación en cuanto a la tendencia positiva que estamos viviendo en estos momentos. Desde la Junta vamos a estar muy atentos al resultado que puedan tener las medidas que se están poniendo en marcha. Nosotros esperamos que esas medidas tengan su efecto y que se puedan superar las dificultades, así lo deseamos, y estamos convencidos de que en Extremadura en los próximos años se seguirá creando empleo y será empleo de calidad. Y muchísimas gracias. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta. Era sobre otra cuestión, consejera, es por la nueva EBAU, que propone el Gobierno una prueba de madurez. Me gustaría pedir una valoración sobre ello. A ver, ayer os dieron a conocer el borrador del nuevo decreto, lo que se dice el borrador de trabajo que va a servir como base para poder hacer aportaciones. Nosotros estuvimos con el resto de comunidades autónomas conociendo el documento. En principio, desde Extremadura nos gusta mucho la propuesta que se ha hecho. Vamos a participar, como todas las comunidades autónomas, haciendo las aportaciones hasta el mes de septiembre y luego, además, a través de la Comisión General, el propio Ministerio nos ha ofrecido a todas las comunidades autónomas hacer grupos de trabajo para canalizar esas aportaciones y mejorar el documento y la propuesta. En principio, a nosotros nos parece una propuesta muy interesante, que está en línea la nueva ley educativa aprobada y que tiene un carácter competencial muy necesario en la sociedad en la que vivimos hoy en día y para los retos que se nos presentan, ¿no? Por tanto, bueno, pues intentaremos estudiar el documento con detenimiento, hacer las aportaciones que consideremos y participar activamente en esos grupos de trabajo. También nos gustaría conocer su valoración sobre la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura obliga a la Consejería a devolver una plaza de una docente a la que se le fue retirada esa plaza por una denuncia de una tercera persona que decía que se había presentado a la oposición siendo contacto estrecho de COVID. Sí, ha habido una estimación parcial. En esa estimación parcial se le reconoce la plaza a esta opositora y en este caso lo que nosotros hemos pedido a la sala, al tribunal, una aclaración de esa estimación parcial, pues para poder proceder de ahora en adelante y ver si afecta exclusivamente a esta persona, si hay que crear una plaza aparte, si pudiera afectar a terceros, pero son cuestiones que todavía no tenemos el detalle. ¿Alguna cosita más? ¿Nada? Sí, yo le quería preguntar, ayer varios sindicatos mostraron me viene a la cabeza, CESIF, PIDE, se quejaban de que se había recortado plantilla de profesores, incluso decían que se habían hecho más conciertos y a la vez se habían reducido unidades en lo público. Se quejaban en este aspecto. Y también le quería preguntar por la aplicación de la nueva ley educativa, de la LOLOE, que debería empezar, me parece, este curso en los cursos impares. Me gustaría saber cómo está esa implantación de esa nueva ley, esos currículum. Sí. A ver, empezando por lo último. Nosotros ya estamos, de hecho, se van a publicar todos los decretos antes del inicio de curso. Hemos adelantado a los centros educativos todas las novedades que afectan a esos cursos impares y se pondrá en marcha, como bien has dicho, en los cursos impares tanto de primaria como de secundaria durante este año. Al año siguiente serán los cursos pares. Son currículos que están pactados, están consensuados, con una amplia participación de la comunidad educativa y también con los grupos parlamentarios y, bueno, se pondrá en marcha sin ningún tipo de problema. Me habías dicho también, en cuanto a la disminución de
Sí, mirad, os voy a dar una explicación que lo vais a entender con mucha facilidad. No ha habido ningún recorte en absoluto. Hay una tendencia a la baja de la natalidad, que eso se tiene que reflejar y que no podemos hacer otra cosa, pero sí os voy a dar una explicación muy clara que vais a verlo de forma rápida. Desde el 2019 no hay oposiciones de primaria. Por tanto, porque se metió la crisis, luego ha sido la de secundaria y hasta este año no ha habido oposiciones de primaria. Por tanto, estos últimos años se han llamado muchos interinos. ¿Qué ha pasado? Que acabamos de celebrar unas oposiciones con 500 plazas, solo de primaria casi 100 plazas. Evidentemente ya no son 100 y pico los que se han llamado como otros años, pues me parece que en el llamamiento de primaria son 40 y tantas personas las que se han llamado, pero es que funcionarios en práctica se han creado este año 100, por tanto son 500 plazas las que se han creado este año en plantilla. No es que se haya reducido, no se puede llamar al mismo número de interinos que en los últimos años, porque en los últimos años no ha habido oposición de primaria. Ahí está la explicación, o sea que es muy sencillo y no ha habido recortes en absoluto. Y en cuanto a los conciertos, el saldo es negativo, no hemos creado más conciertos, se ha reducido por la baja de la natalidad en los concertados, igual que en los públicos, porque hay una normativa que así lo establece y los datos así lo demuestran, no tiene mucho sentido. ¿Nada más? Bueno, pues muchísimas gracias. Buen día.